fácil, la diputada Luc. ¿Y el otro lado no? Ahí está, ahí estamos. Para los que nos están escuchando telemáticamente, hemos abierto la sesión, faltando 3 minutos para que venza la hora. El acta número 138 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta 139 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La secretaria de abogado dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un correo electrónico del diputado señor Guillermo Teller, mediante el cual solicita, además de recibir en audiencia a los dirigentes del Comité de Vivienda Social Jardín de Esmeralda, de la comuna de Colina, se ha invitado el ministro de Vivienda y Urbanismo, la ministra de las Culturas y el presidente del Consejo de Monumentos Nacionales, con el objeto de que puedan dar una pronta y certera respuesta a la compleja situación que aqueja a estos dirigentes. Les recuerdo que habíamos acordado una sesión para recibir a los dirigentes del Comité de Vivienda Jardines de Esmeralda. Correo electrónico del Ministerio de Vivienda del Ministro de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual excusa la inasistencia del ministro y del subsecretario a la sesión de hoy por compromisos adquiridos con anterioridad que no pudieron ser reagendados. No obstante, y debido a la importancia del tema, solicitan reprogramar su participación para el día miércoles 27 de octubre próximo. Hago presente que ante la ausencia tanto del ministro como del subsecretario de Vivienda, se informó al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción que la invitación cursada quedaba sin efecto hasta una nueva convocatoria, que sería el 27 de octubre próximo. Correo electrónico de la señora Dayale Mayorga, mediante el cual solicita ayuda, pues se encuentra ocupando un inmueble perteneciente a bienes nacionales por más de 6 años, ante la necesidad de buscar un refugio luego de vivir múltiples situaciones de violencia física y sexual y necesita hacer la regularización del título de dominio. Sin embargo, el avalúo supera los 20 millones. Hay que contestar ese correo, ahí vemos de qué. Oficio respuesta de la Dirección General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante el cual se refiere al edificio ubicado en la calle Cueto, en la comuna de Santiago, y señala que el oficio enviado por el Servio Metropolitano no fue recepcionado por esta institución. No obstante ello, informa que efectivamente este inmueble se encuentra bajo su administración, que corresponde a un conjunto habitacional Remodelación Mapocho, que cuenta con 24 departamentos, de los cuales actualmente 16 se encuentran ocupados por funcionarios institucionales y 6 de ellos están en proyecto de reparación a través de licitación pública, teniendo fecha de entrega la primera quincena de diciembre próximo, quedando solamente inmuebles en mal estado los que serán incorporados para su habilitación con el presupuesto fiscal del año 2022. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, secretaria. Sobre el primer tema del correo electrónico del diputado Teller, mediante el cual solicita recibir en audiencia a los dirigentes del Comité de Vivienda y Jardines de Esmeralda, de la comuna de Colina, y además invita a los ministros de Vivienda y Urbanismo, a la ministra de las Culturas y al presidente del Consejo de Monumentos Nacionales, con el objeto de puedan dar una pronta respuesta a esta compleja situación. Hago una pregunta al diputado Teller: si el ministro y la ministra y el presidente del Consejo están en antecedentes de esta petición, o le oficiamos para pedir, para que estén en conocimiento y puedan dar una opinión acertada sobre lo que está ocurriendo. Sí, presidente, yo primero, yo he seguido conversando con los diversos sectores de este comité, que es muy amplio, más o menos unas 1.500 familias. Es un problema humanitario, no es un problema político, y creo que hay que tratar de conversarlo, y yo creo que toda la comisión cuando escucha se va a dar cuenta de lo que se trata, porque ellos estaban casi listos para recibir las viviendas el próximo año, pero el haber encontrado osamenta de los vatos, de la cultura vato, eso ha significado un retraso que no se sabe hasta cuándo. Entonces la desesperación de ellos es, bueno, pero ¿qué pasa con nosotros? Estamos 12 años, 15 años esperando, y hay gente muy humilde. Entonces creo que bien vale la pena. Yo creo que el Ministerio está en conocimiento de esto, también la Ministra de Cultura, pero yo pediría que la Comisión oficiara solicitándole si pueden tener a bien estar presente cuando estén ellos. ¿Sí? Diputado. Sí. Lo que dice el diputado Teller tiene absolutamente toda la razón. En Temuco, compadre, las casas, estaban construyendo unas casas y se encontraron con osamenta. Tuvo 2 años parada la población, 2 años parada a punto de entregarse.
porque esto depende de bienes nacionales, después de los museos, qué sé yo. Lo que tendríamos que oficiar, presidente, es decirle al ministro y a los que tienen que tomar las decisiones que no pueden demorarse más de 3 meses en esto, porque no pueden tener una población para 1 año, 2 años. Lo que dice el diputado, yo estoy absolutamente de acuerdo. Entonces, dentro del oficio de esto, yo le pondría, señora secretaria, que agilicen los trámites con los ministerios que tienen que tomar carta en el asunto, porque realmente es preocupante lo que está pasando. Yo le hallo toda. Diputado, le recuerdo que hace poco tiempo atrás tuvimos invitado aquí al presidente del Consejo de Monumentos Nacionales por un tema similar. Yo quiero proponer que oficiemos a los 2 ministros por separado y al presidente del Consejo con el objeto de informen sobre esta situación, y una vez que conozcamos ese informe, poder, claro, y citar, mire, porque esto más que depender del ministro de Vivienda, depende del presidente del Consejo de Monumentos. Si esto está entrampado ahí. ¿No? Si me permite, ya oficiamos. Cuando lo expuso el diputado Telier, ya oficiamos. Y ahora lo único que tendríamos que pronunciarlo es si, y acordamos incluso invitar a estos representantes del Comité de Vivienda. Lo único que tendríamos que ver ahora es que vamos a hacer una sesión invitando al ministro de Vivienda y a la ministra de la Cultura. A la ministra de la Cultura no oficiamos al presidente del Consejo de Monumentos. ¿Y cuál fue la respuesta del presidente del Consejo? Todavía no hay. Ya. La semana pasada. Entonces, Peor, fíjese, yo no quiero hacer mal pensado, pero después que pararon la población en Temuco, ese caso lo conozco bien, se acercaron ciertos antropólogos a los dueños de la empresa, le cobraban 350 millones y ellos le levantaban en un mes este problema. Entonces también hay un negociado vergonzoso en eso, vergonzoso, se lo digo con conocimiento de causa. ¿Ah? Sí, pero estaría la población para 1 año y medio y significa tener 1000 casas para 1 año y medio o más. bueno, ¿les parece que invitemos Sí, entonces a sí. una próxima sesión después de la sesión del 27 de octubre que vamos a recibir para tratar el problema, que uno de los proyectos que estaba en tabla, citamos al presidente del Consejo de Monumentos y esperamos que a esa altura haya llegado el oficio de respuesta, pero también oficiemos por este mismo tema al ministro de las Culturas, que parece que a la ministra de las Culturas, para que estén antecedentes. Ya, sobre el tema 2 de la tabla, de la cuenta, está la excusa del ministro de Vivienda y del subsecretario para no concurrir hoy día y agendarla para el próximo, y pide agendarla para el 27 de octubre. Si están de acuerdo, tomamos el acuerdo para el 27 de octubre. ¿El 17 se van a visitar? No, pues el 27. Aquí está el calendario. 27. Acordado, 27 de octubre se invita al ministro de Vivienda y Urbanismo y al subsecretario para que con la Cámara Chilena de Construcción, para que nos den su opinión respecto a los 2 proyectos que tenemos en tabla. Pues está el proyecto boletín que modifica la ley 19.496 y está el proyecto de adultos mayores. Pero, Sí, claro, adelante. que la invitación al ministro no era para referirse a los proyectos de ley, aunque siempre es bueno conocer su opinión. Para los que están invitados es para referirse a la discordancia con la Cámara Chilena de la Construcción con respecto a la propuesta de ley corta de pensiones del Ministerio de Hacienda, en donde se elimina una exención del IVA muy antigua que estaba establecida para el gremio de la construcción, en donde la Cámara Chilena de la Construcción vino y ya estableció que le parecía, digamos, muy negativo el impacto que esto iba a tener en el precio de las viviendas sociales de S49, y el Ministerio de Hacienda tiene una opinión diferente. Entonces, ¿por qué hago la introducción larga? Porque quiero recordar que la semana pasada consideramos que para discutir de ese tema estaba muy bien invitar al ministro de Vivienda, pero inclusive era más importante invitar al ministro de Hacienda, porque del asunto que íbamos a discutir es de una iniciativa del Ministerio de Hacienda. Okay. La exención tributaria del IVA, que ese era el tema. Pero además podremos No tocar sé si lo los otros acordamos, dos temas. pero por supuesto, o sea, yo creo que todos los proyectos de ley que se Sí, vean en esta comisión podemos deberían tocar. ser comentados por el ministro de Vivienda. ¿Estamos de acuerdo entonces? Veríamos los 3 proyectos, o sea, y invitaríamos al ministro de Hacienda o al subsecretario de Hacienda. No invitamos al ministro, al subsecretario de Hacienda. El ministro de Vivienda y el subsecretario de Hacienda. O ambos subsecretarios, ¿eh?
Tercer punto de la cuenta, el correo electrónico de la señora Mayorga, mediante el cual solicita ayuda, que se encuentra ocupando un inmueble. Este es el inmueble perteneciente a Bienes Nacionales. Yo pediría sugiero que oficiemos al Ministerio de Bienes Nacionales y nos informe de qué se trata, antes de tomar una decisión. Y el cuarto es el oficio de respuesta de la Dirección General de la Policía de Investigaciones, que está a disposición de todos los parlamentarios, en que se informa que de los 24 departamentos, 16 se encuentran ocupados, 6 de ellos están en proyecto de reparación a través de licitación pública, que tiene fecha de término, por lo tanto no están disponibles, es lo que se entiende acá. La respuesta está aquí y tendrán copia, me imagino, todos los parlamentarios. Ya. ¿Algún otro comentario sobre la cuenta? Entonces pasamos a la orden del día. Varios, perdón. ¿Algún varios? ¿Temas varios? Si me permite, presidente, yo tengo un varios. Quiero aprovechar, presidente y diputados, en esta oportunidad de presentar a mi colega y quien nos ayudará, servirá como abogado ayudante en esta comisión. Y él es nuevo, viene ingresando al servicio, así es que es para darle la bienvenida y que ustedes lo conozcan. Muy bien. Andrés Cruz. ¿Andrés cuánto? Cruz, Andrés. Es de la nueva jornada recién contratada. Se contrataron 8 nuevos secretarios abogados, así que yo espero que guarden la compostura para que se lleve una buena impresión de esta primera sesión que le toca participar, diputada. Sí, presidente. Bueno, darle la bienvenida aquí a colega. No sé si le gustó la secretaria del ritual Tiene que pagarnos a todos. Tiene que invitar a todos. Bueno. No, bienvenido, va a ser muy bien tratado en esta comisión. Gracias, diputada. No haya sabido quién lo financiaba. Está como con... Están firmadas. Yo quiero hacer un varios. Quiero decirle a la Municipalidad de Ñuñoa, que no ha contestado, Perdona, ¿qué municipio? a la Municipalidad de Ñuñoa, ¿Ya? que si nos puede remitir... No, pero ¿alguien puede hacer algo para...? Por favor, el diputado que tiene abierto su micrófono de su teléfono, Que esta vez... diputado Sabac, y solo por favor, esta vez, apague su no micrófono. es el diputado García. Nosotros escuchamos... Jorge, cierra tu micrófono. Diputado Sabac tiene abierto su micrófono, lo estamos escuchando aquí en la sala. Ahí lo cerró. Y ahí sí. Quiero insistir en un oficio que ya se había hecho, pero que no ha llegado respuesta al municipio de Ñuñoa. Al municipio de Ñuñoa, yo hago mi trabajo de acuerdo a lo que dice la Constitución, nada más. Con respecto a la normativa que están utilizando para la aprobación y regulación de los carteles publicitarios LED. En particular, hace 2 o 3 semanas habíamos preguntado por uno que está en la esquina de Irarrázaval con Ramón Cruz, pero quiero saber si nos pueden remitir la normativa con que están aprobando la totalidad de este tipo de carteles dentro de la comuna, que obviamente después van a tener que adaptar a la ley, a la nueva ley que se ha aprobado en esta comisión y que espero prontamente el Senado la despache, ya que está con urgencia del Ejecutivo. Sí, aprovecho de informar, hoy día participé de la comisión del Senado, de la Comisión de Vivienda que está viendo este proyecto, va bastante avanzado, yo diría que lleva sobre un 50%, originalmente sí, pero aquí está en tercer trámite. Aquí le introdujimos alrededor de 50 indicaciones que han sido prácticamente todas acogidas. Todas acogidas. Hay algún problema pequeño ahí de reacción en una, muy pequeño. Hay solo dos artículos, creo que votamos hoy día el 43, que quedaron pendientes al final de la discusión. Por lo tanto, mi impresión es que esto va a quedar aprobado a la vuelta de la semana distrital, en esa semana. Y si es que vamos a mixta, sería por 2 cosas bastante menores. Así que para informar a los diputados que discutimos durante 6 meses, 8 meses ese proyecto. 6, 8 meses lo discutimos. No, este también, de publicidad también. Le podemos preguntar a la secretaria si usted que nos cuente desde cuándo partimos discutiendo.
Sí. No, pero un buen proyecto y yo creo que va además por muy buen camino. ¿Algún otro varios? ¿No hay más varios? Esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio en general del proyecto de ley originado en moción del diputado señor Gonzalo Pinter, que modifica la ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores para imponer a las empresas inmobiliarias obligaciones que garanticen el fiel cumplimiento de los contratos celebrados con ellas. Hoy día asiste el subdirector nacional del Servicio Nacional del Consumidor, CERNAC, señor Jean-Pierre Cuchot. ¿Se encuentra presente el señor Jean-Pierre Cuchot? Parece, ¿lo podemos poner en pantalla? Del CERNAC. Ahí, presidente, ¿me escucha? Sí, buenas tardes, señor Jean-Pierre Cuchot. Tiene la palabra sobre este proyecto de ley. Ya, muchas gracias, presidente. Intentaré ser lo más breve posible porque es un proyecto que tiene 4 incisos y por lo tanto es un poco extenso en ese sentido y por lo tanto ya hay varios que tratar. Intentaré ser lo más breve posible. Bueno, lo primero es un proyecto que viene a modificar las normas de garantía específico a Señor Cuchot, ¿sí? se le escucha mal, se le escucha entrecortado, no sé si puede mejorar su señal. Voy a ver, estaba preparado, pero tengo un audífono. El micrófono, yo creo. Ahí sí. ¿Y ahí se escuchará mejor? Sí, mejor. Ah, ya, perfecto. No estaba preparado, pero encontré un audífono. Bueno, como comentaba, presidente, es un proyecto extenso en ese sentido, son 4 incisos con varios aspectos que son dables de comentar. Lo primero, presidente y honorable comisión, es que no cabe duda de que se trata de un proyecto bien intencionado que lo que busca es ampliar los ámbitos de protección de los derechos de los consumidores. Lo haré refiriéndome a cada inciso someramente. El inciso primero de la propuesta normativa señala como nueva causal de procedencia de la garantía legal que en los contratos entre empresas inmobiliarias y constructoras y particulares deberá individualizarse la gestora inmobiliaria correspondiente al proyecto e incluir un método de contacto que permita acceder a un servicio comercial y de postventa adecuado. De igual forma, los contratos deberán establecer la fecha exacta de entrega de la propiedad, de modo que en el evento de excederse ese plazo de entrega, el proveedor estará obligado al pago de un valor equivalente a 0,03% del valor de la propiedad, fijado en unidades de fomento, por cada día de atraso. Lo primero que convendría mencionar es que, presidente, no hay claridad respecto a qué es lo que vamos a entender en definitiva por la figura del gestor inmobiliario, ¿ya? Y ahí podría producirse un problema de interpretación que los distintos juzgados de policía local lo pudieran considerar de una u otra forma, y por lo tanto podría caber la figura de un asesor inmobiliario, un consejero, las mismas inmobiliarias. Por lo tanto, allí hay una duda que nosotros tenemos respecto a qué es lo que vamos a terminar entendiendo en definitiva por esa figura. ¿Okay? Con posterioridad, el mismo proyecto crea una obligación para los proveedores, y esta es una obligación de información que entendemos recae precisamente sobre el gestor inmobiliario en este caso, respecto a la individualización y a los métodos de contacto que permitan que los consumidores puedan acceder a un servicio comercial y una postventa que el proyecto califica como adecuado. Y acá la duda que tenemos es que en definitiva vamos a entender como un estándar y un servicio que sea como adecuado. La verdad es que en este punto de vista, presidente, lo que conviene, y de acuerdo por lo menos a mi experiencia personal, es que en la práctica conviene dejar que sea la jurisprudencia y los casos que se discuten ante tribunales los que vayan indicando cuál es la pauta y qué es lo que vamos a entender por un concepto que pudiera ser más oscuro que otro. Vale la pena agregar también quizá que el proyecto de ley pro consumidor, que ya está pronto a discutirse en el Senado, un veto aditivo,
pero ya ha sido aprobado, contempla que en materia de interpretación se recoja el denominado principio pro consumidor. ¿Y esto qué significa? Significa que los pasajes que sean oscuros en un contrato de adhesión en materia de consumo deberán preferir aquella interpretación que sea más favorable para los consumidores. En segundo lugar, respecto a este, o en tercer lugar, digo, respecto a este primer inciso que se propone, hay una referencia a la fecha exacta en que el proveedor deberá hacer entrega de la propiedad. Esta es una materia que actualmente ya ha sido demandada por el CERNAC en diversos juicios colectivos y ha sido una cláusula que se ha objetado a través de las antiguas mediaciones colectivas y los actuales procedimientos voluntarios colectivos. Y por lo tanto, creemos que desde ese punto de vista el artículo 12 de la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores ya regula esta materia, que es una norma que además reitera la norma del artículo 1545 del Código Civil, en el sentido de que el contrato es ley para las partes y por lo tanto debe ser naturalmente cumplido. Por otra parte, se establece una especie de sanción legal que equivale al 0,03% del valor de la propiedad expresada en UF por cada día de retraso en la entrega del inmueble. Y acá la duda que nos surge es cuál sería la naturaleza jurídica de esa sanción que se le impone al proveedor, en el sentido de si, bueno, se trata de una multa que se le impone al proveedor y el destino, si es multa, debería ir a beneficio fiscal, si se trata de una indemnización que va al bolsillo del consumidor, o bien es una cláusula penal que en definitiva sanciona al proveedor. Por lo tanto, tenemos una duda respecto a cuál sería la naturaleza jurídica y por ende, dependiendo de la naturaleza jurídica, cuál sería el destino que podrían ver esas sanciones que caen sobre el proveedor. Pasando al inciso segundo, la norma propuesta dispone que en ningún caso los contratos de promesa de compraventa respecto de bienes raíces podrán contener multas por desistimiento contractual. Y acá quiero separar el inciso que se propone, presidente, porque la primera parte alude a que no puede existir en uno de estos contratos de adhesión multas por desistimiento contractual, esa es la primera parte, y segundo, tampoco se permite incorporar cláusulas que en el evento de un desistimiento injustificado de la parte vendedora se limite la devolución de los montos entregados por la parte compradora, es decir, el consumidor, más allá de lo necesario para cubrir gastos de cancelación, los que deberán ser justificados por la vendedora, la inmobiliaria. Lo primero es que, y por eso que quise separarlo quizá, primero el aspecto, presidente, relativo a que en ningún contrato de promesa se puede contener multas por el desistimiento contractual. Así como está propuesto, podríamos eventualmente encontrar algún espacio que limite los derechos de los consumidores, porque hoy por hoy una promesa perfectamente puede contener una cláusula de salida que sea aplicable o beneficiosa para ambas partes, ¿ya? Pero siempre sujeto al pago de alguna multa o algún concepto de similar característica. Y de esta forma, el consumidor, por ejemplo, si encontrara una mejor alternativa inmobiliaria, o bien simplemente por un problema de naturaleza económica, de solvencia económica, no pudiera afrontar el contrato definitivo, no estaría posibilitado para poder resiliar el contrato previamente celebrado, ¿ya? Y el segundo punto, la segunda parte de este inciso que se propone, el segundo inciso, tampoco permite incorporar cláusulas que en el evento de un desistimiento injustificado de la parte vendedora se limite la devolución, salvo los gastos de cancelación del contrato. Y esto incluso podría, presidente, llegar a ser contraintuitivo, porque el incumplimiento que se le puede imputar y que le vamos a imputar a un proveedor negligente que incumple eventualmente un contrato de promesa es precisamente un incumplimiento injustificado, ¿ok? De lo contrario, si es justificado, probablemente no le existirá responsabilidad infraccional, más sí siempre operarán las prestaciones mutuas, es decir, efectuar devoluciones de dinero, porque una cosa es que no le asista responsabilidad por infringir la ley, sé, un terremoto, un aluvión, qué sé yo,
Pero otra cosa distinta es qué ocurre con la restitución de esos dineros que ya han sido pagados o enterados. Y desde este punto de vista se le estaría facultando al proveedor, en este caso a la inmobiliaria, poder retener algunos gastos necesarios para la cancelación del contrato, lo que estimamos no sería justo si es que precisamente el incumplimiento le es imputable a el proveedor en este caso. Y acá habría que distinguir también dos situaciones de salida. Primero, hay situaciones en que directamente el incumplimiento es imputable al proveedor, en ese caso, por alguna negligencia del mismo, y en otro caso donde el incumplimiento se deriva de su propia conducta. Por ejemplo, que la DOM, la Dirección de Obras Municipales, no entregara algún certificado o alguna autorización por algún retraso que es imputable perfectamente o directamente al proveedor. Avanzando, presidente, el tercer inciso que se propone reza que las empresas inmobiliarias contarán con un plazo de 5 días hábiles para responder ante el dueño del bien por quejas derivadas de la calidad del inmueble, y en caso de no hacerlo, es decir, en caso de que no se responda a esta reclamo, esta queja, si el dueño incurriera en gastos de reparación, estos deberán ser reembolsados en su totalidad por la inmobiliaria, reajustados de acuerdo al interés máximo convencional, considerando para esto el día de ejecución de las reparaciones. Lo primero que hay que tener en consideración, primero es un plazo de 5 días para que las inmobiliarias puedan responder por estas quejas derivadas del inmueble. Y aquí hay un tema de técnica legislativa que es el propio artículo 2, letra E de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, que en cuanto a su ámbito de aplicación, establece que si bien la Ley del Consumidor se va a aplicar y se aplica a los contratos de ventas de viviendas realizadas por empresas constructoras, inmobiliarias, los Serviu, se aplica en lo que no diga relación con las normas de calidad contenidas en esta materia aplicable a vivienda. Por lo tanto, el ámbito de aplicación que se ha históricamente definido por el CERNAC para determinar la aplicación de la Ley de Protección del Consumidor y de las facultades del CERNAC en materia inmobiliaria excluyen lo que diga relación con aspectos relacionados con la calidad de los inmuebles. En ese caso, no significa que la situación queda desamparada jurídicamente, sino que significa que entra a regir con pleno vigor la Ley General de Urbanismo y Construcciones con los distintos plazos de prescripción que establece por fallas que pueda presentar el inmueble derivados de la aplicación del artículo 18 de la misma norma. Por otra parte, se establece además el derecho a que en caso de que la empresa no responda por estos reclamos o quejas, le serán reembolsados al dueño los gastos de reparación en los que haya incurrido, los cuales deberán ser ajustados debidamente. Y acá podríamos vernos un problema y es que ante esto se termine judicializando de manera excesiva, puesto que ¿qué es lo que ocurriría en la práctica? Un propietario podría reclamar de un vicio que a su juicio adolece de la calidad del inmueble adquirido. El proveedor podría estar en desacuerdo o bien estar de acuerdo, pero en desacuerdo respecto a los materiales utilizados, a su monto, etcétera. Por lo tanto, no va a estar dispuesto a repararlo, a asumir esos costos, y por lo tanto se le impone la carga, en este caso al consumidor, a que deba accionar judicialmente ante un juzgado de policía local. Por lo tanto, ahí hay un tema que probablemente habría que revisar y hacerlo conversar con el artículo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con sus 3 plazos de prescripción que considera. Y finalmente, el inciso cuarto de la propuesta que se formula establece que en caso de existir una diferencia de más del 1% entre los metros cuadrados ofrecidos en la cotización o la promesa, acá habría que quizás hacer referencia de que el proyecto habla exclusivamente de la cotización o la promesa, pero nada dice respecto a algún aspecto publicitario que pudiera existir, y los entregados finalmente al dueño, la inmobiliaria contará con un plazo de 10 días hábiles desde la notificación de reclamo para verificar esta diferencia, la diferencia del metraje, al cabo de los cuales, de no mediar respuesta al dueño del inmueble, la reclamación se tendrá por aceptada, pudiendo el comprador, el consumidor, solicitar el reembolso de la diferencia de acuerdo al valor del metro cuadrado ofrecido en la cotización y el valor de la UF al día de la devolución. En los términos en que está redactada este inciso, se
podría haber posibilitar, digo, la existencia de problemáticas que podrían incluso perjudicar al consumidor, que aquellas que puedan ser soslayadas por este cálculo, en el entendido que se trata de una restitución definida con anterioridad y que podría presentar problemas de interpretación en la práctica que lo hemos visto y a mí me ha tocado verlo, en el sentido de que el proveedor podría alegar, bueno, acá hay una indemnización previa y legalmente tasada, por lo tanto se podría haber afectado el derecho que tengan los consumidores a obtener una indemnización de perjuicios, cuestión que está recogida expresamente en el artículo 3, letra E de la Ley del Consumidor, afectando lo que se denomina el principio de reparación integral del daño, ¿ya? Y además que estas problemáticas, que las hemos visto en algunos casos previos en CERNAC, ya encuentra solución en las normas establecidas en el Código Civil, artículo 1545, artículo 12 de la Ley del Consumidor, en el sentido de que ya bien podría constituir un caso de publicidad engañosa, o ya bien podría cumplir el caso con los estándares directamente de un incumplimiento a las condiciones ofrecidas. Y eso sin perjuicio de la estipulación que se inserta en el contrato definitivo de que la cosa se vende ad corpus, es decir, por el tamaño que existe, y habría que estar quizás a otros aspectos en donde se podría incorporar alguna cláusula, por ejemplo, limitativa de derechos de los consumidores, que si bien es una cláusula abusiva, podría estar presente en algún tipo de promesa o bien en algún contrato definitivo en materia inmobiliaria. Quizá olvidé mencionar que quizá la propuesta del inciso tercero que se propone podría ser también considerada una cláusula abusiva, a lo mismo que ocurre en el caso del segundo inciso que se propone también en esta propuesta de reforma legislativa. Eso es lo que queríamos mencionar desde el Servicio Nacional del Consumidor, señor presidente, y si es que hay alguna consulta, quedo disponible para poder contestarla. Muchas gracias, señor Cuchó. Ofrezco la palabra a los parlamentarios. Ofrezco la palabra al representante del Ministerio de Vivienda, que está telemáticamente, don Gonzalo Gacitúa. Pero la verdad preferiría que la opinión del Ministerio la demos en la sesión que estemos invitados, para que verlo bien con la división jurídica, que ya tienen también ellos elaborado una minuta al respecto del proyecto y verlo bien con ellos, porque no soy el indicado para dar la opinión aún del Ministerio, pero tomé nota de todo lo que dijo el señor Cuchot y me parece muy interesante y vamos a analizarlo también en conjunto con las observaciones que teníamos ya al proyecto ingresado. Eso, presidente. Gracias. Entonces, ofrezco nuevamente la palabra entonces a algunos de los diputados presentes. Lamentablemente el diputado Winter, que es el autor de esta moción parlamentaria, no se encuentra presente. Por lo tanto, para que haga las preguntas. Si no hay más preguntas, le quiero pedir a la Secretaría que haga un... perdón, diputada Castillo está pidiendo la palabra. Natalia. Sí, presidente, pero no para hacer una pregunta, sino que para sugerir otras invitaciones también, una asociación de consumidores, que también Perfecto. no sé si hacer llegar eso a la Secretaría para poder hacerlo. Y lo otro, no me queda tan claro, porque como esta es una modificación a la ley del consumidor, si bien está asociada a temas inmobiliarios, ¿por qué se radicó en esta comisión? Porque la normativa que modifica es la ley del consumidor. Entonces no tengo tan claro reglamentariamente por qué está radicado en esta comisión. Porque está relacionado con el mercado de la vivienda. Por eso lo tiraron a esta comisión. Y el título dice... ¿Nosotros lo pedimos? Porque el diputado Winter lo pidió. Lo pidió y se fue. Estaba en economía. Sí, pero precisamente por tratar temas en que estaba involucrada la Ley General de Urbanismo y Construcciones, nosotros dimos la aprobación para que se le pidiera a la Comisión de Economía. En la sala se pidió. En la sala, sí. Bueno, si no hay más preguntas,
Sí. Bueno, si no hay más preguntas, queda anotada la sugerencia de la diputada Natalia Castillo para invitar en una próxima sesión a una asociación de consumidores que ya va a entregar los datos. Solo pedirle a la Secretaría que haga un resumen de la presentación del director del CERNAC para que tengan todos los diputados a la vista los comentarios que hizo a cada uno de los 4 incisos que conforman este proyecto de artículo único para la próxima sesión. El abogado nuevo que se incorpora hoy día tiene trabajo para la próxima sesión. Va a hacer un buen resumen. Así que ahí lo vamos a aprobar. Si le perdonamos el rito inicial que ha sugerido la diputada Castillo. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.